exactamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel entonces está leyendo esto y Daniel está consumido por conocer el plan de Dios. Qué interesante que en esta época en que estamos viviendo podríamos ver una similaridad con los tiempos de Daniel. ¿Por qué? Porque leyendo nosotros las profecías para los últimos tiempos, ya no de Israel, sino de la iglesia, nos descubrimos exactamente que nos encontramos al final de la historia de la iglesia. Todas estas cosas que están pasando en el mundo geográfico, en el mundo ecológico, en el mundo político, religioso, filosófico, apuntan hacia el fin de la historia humana. Lo que está pasando en el Medio Oriente, donde ya el movimiento musulmán radical está a punto de destruir la monarquía de Arabia Saudita y de Jordania y extender otra vez el Islam por todo el Medio Oriente, dominar el petróleo tal como la Biblia lo dice que sucederá antes de que Cristo regresara. El edicto que hace 2 días, 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia, dirigida por 9 jueces, 6 jueces votan en que se legisle a nivel nacional los matrimonios gays. 6 a favor, 3 en contra, ganaron los 6 jueces. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente, que si Dios no juzga a los Estados Unidos de Norteamérica, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Esto significa que hemos llegado al fin de la sociedad. Porque el fundamento y la piedra angular de cualquier sociedad es el matrimonio y la familia. Y cuando la familia es atacada tan directa y tan destructivamente como lo estamos viendo en casi 25 países que han legislado a nivel nacional los matrimonios gay, y en Estados Unidos es una ley en los 50 estados norteamericanos, es cuando dicen el Salmo 11, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? En otras palabras, vemos nosotros que los gobiernos del mundo están perdiendo la brújula. ¿Cómo es posible que en el siglo XX, con tanta tecnología, con tantos descubrimientos científicos, con tanta investigación, con tanta literatura, con tantos avances intelectuales a los que ha llegado la humanidad, no haya podido la humanidad ni los gobiernos discernir que el fundamento de las naciones es la familia? Y que cualquier nación, como dijo Napoleón Bonaparte, cualquier nación que mine los fundamentos del matrimonio está autodestruyéndose, están cometiendo suicidio. Nadie quisiera matarse a sí mismo, pero las acciones morales de todos los imperios del pasado, asirios, sumerios, babilónicos, medos persa, griegos, romanos, todos los imperios del pasado nos dan testimonio que el factor común denominador que causó el derrumbamiento de los imperios no fue la falta de educación, no fue demasiada pobreza, no fue cuestión política, fue cuestiones morales. Es la inmoralidad el factor común que derriba el carácter individual del ser humano, de un matrimonio y de una nación. Porque la moral y los principios y las convicciones morales es lo que te mantiene de pie para que no sea afectada tu salud psíquica. ¿Y cómo es posible, verdad? Nos podemos preguntar que los gobiernos y los políticos hayan perdido la brújula al grado tal de creer. Esto es irracional, como dicen romanos, profesando ser sabios. Son unos necios. ¿Cómo es posible que podamos creer que vamos a sobrevivir?
¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Dónde van a nacer los niños entonces? ¿A quién se los van a encargar? La naturaleza misma no nos ve, no, jamás has visto a un león con un león, ni una leona arriba de otra leona, ni un tiburón con otro tiburón, ni un perro con un perro, ni una perra con una perra. La misma naturaleza nos muestra que el nivel en el que el ser humano está en los animales es así. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales están aquí y ahorita hemos bajado a un nivel más bajo que los animales, porque ni los animales hacen esto. Hemos roto las leyes de la naturaleza. ¿Y cuál es el objetivo? Hacerle creer a la humanidad y a la sociedad que es normal. Y no es normal. La Biblia dice que es pecado. Y que por este pecado, Sodoma y Gomorra, Dios los destruyó con el fuego. Así que nos encontramos en un punto, ¿verdad?, en el que estamos viendo que estamos ahora sí al final de la historia. Este es el síntoma más grande de descomposición de una sociedad. La sociedad puede ser pobre, puede haber gobierno monárquico, puede haber una dictadura, puede haber democracia, puede ser fascista, puede ser nazi, puede ser comunista la sociedad, lo que tú quieras, mientras haya familias que se mantengan unidas y matrimonios que entiendan la santidad del matrimonio, hay esperanza. Pero ahorita esas esperanzas ante nuestros ojos se están desmoronando. Y ahorita nosotros somos la única luz del mundo. La única luz que existe ahorita eres tú y tú y tú y tú en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tus estudiantes. Vamos en contra de las disposiciones del mundo y decimos esto es pecado. Esto no lo acepta Dios. Esto lo va Dios a condenar tarde o temprano y tenemos que ser fieles hasta la muerte, para que seas llevado con la corona de la vida. Pero es el tiempo de pelear, el tiempo de hacer valer los valores, el tiempo de mostrarle a la sociedad que nos encontramos en un punto de descomposición social. Hay 17 millones de sitios pornográficos en internet. Y todo esto no sucedió de la noche a la mañana. ¿Cuándo comenzó la descomposición social? En la década de los 60. En los 60 matan al presidente Kennedy, en los 60 matan a Martin Luther King, en los 60 surge el grupo marihuano de los Beatles, en los 60 surgen Elvis Presley, en el 60 surgen Judas Priest, los Rolling Stones, con drogas, con el LSD, envolviéndolo por todo la juventud. En los 60 viene el movimiento de los primeros gays, donde el actor más guapo de Hollywood, Rock Hudson, reconoce al final de su vida que es homosexual. Y después vienen los 70s y entonces viene la revolución sexual, donde un hombre con 5 mujeres, los jóvenes peace and love, hagamos el amor, no la guerra. Comienzan a surgir niños de esa generación de los 60, 70 sin un papá, sin una mamá. En los 80s el 60% de las mujeres en Norteamérica trabajaban, comenzaron a entregar a los niños a las guarderías infantiles. Viene la revolución de las computadoras, del internet, del chip, de la época cibernética. El hombre cada vez se ensoberbece más, la tecnología, la ciencia, etcétera, etcétera. Llegamos al año 2000, viene el ataque contra las Torres Gemelas, donde Dios dice: esas torres que representan el poder económico y el Pentágono que representa el poder militar, los voy a destruir para que se vuelvan a mí. 4 meses la gente buscó las iglesias, llenó las iglesias y se olvidaron de Dios. 7 años después, 2008, viene la caída de la bolsa de Wall Street, 777 puntos. Y 7 años después, que no es coincidencia, en el 2015 está profetizado en la Biblia la Shemitah, que es el tiempo de Tishri del mes judío, que es ahora en septiembre, cuando puede suceder una catástrofe, y de acuerdo a las lunas rojas también. Y y le pedimos a Dios cuentas: ¿por qué Dios manda tsunamis? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto y el otro? ¿Por qué? Porque nos estamos descomponiendo moralmente. Y Dios tiene que juzgar el pecado, lo juzgó en la cruz. Y tiene forzosamente que juzgar el pecado.
Y cuando la sociedad se corrompe, Dios tiene que destruirla para levantar una sociedad nueva. ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros en el reino milenial cuando Jesucristo regrese? Pero el mundo, de acuerdo a la Biblia, se encuentra ya en la mera orillita, en la mera orilla de su autodestrucción. Y es el punto en el que nosotros, al consultar la Biblia, le debemos decir a Dios: Señor, salva a mi familia. Voy a luchar estos últimos meses o semanas que nos quedan, o años que nos pueda dar el Señor en su misericordia de vida, para salvar a mi familia. Y esto fue lo que Daniel hizo hace 2500 años. Comenzó a orar a Dios, y vamos a analizar esta oración, de qué forma él puede volcar su corazón y estar conmovido en las fibras más íntimas de su alma, Daniel, para pedirle a Dios iluminación. Y es lo que necesitamos ahorita los cristianos. Escúchenme, la Biblia es un libro que está completamente revelado. O sea, la revelación bíblica está completa y sellada. Está sellado, así acaba el Apocalipsis. Nadie le puede agregar nada ni quitarle nada. Entonces, cualquier persona que se atreva a decir: pues el presidente de Ecuador va a ser una mujer, y yo profetizo estas cosas que por allá, cualquier persona que se atreva, escúchenme, a decir algo acerca del futuro, se ha endiosado. Porque solo Dios conoce el futuro, solo Él conoce el futuro, y todo lo que Él quiera revelarnos del futuro ya está escrito aquí. A la ley y al testimonio, son las escrituras, la palabra de Dios, a la cual haríamos bien en estar atentos. Y estamos llenos por todos lados de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsas profecías, que se va a acabar el mundo, que en septiembre esto y el otro, que por aquí, por allá. Y la cristiandad anda por todos lados creyendo lo que saca en internet, lo que saca en las películas, lo que vieron en esta iglesia y lo que vieron en la otra iglesia, por no conocer la palabra de Dios. La revelación está completa, necesitamos iluminación en lo que ya está revelado. Que el Espíritu Santo nos ilumine conforme los acontecimientos se van desarrollando en los últimos tiempos, y entendamos en la época que estamos, lo que está pasando en Medio Oriente, en Corea del Norte, en la China, la caída económica de Estados Unidos en estas semanas, la caída de Europa en la económica, y que a través de toda esta situación de confusión teológica, humanista, política y religiosa, es cuando surge el anticristo. Hitler surgió en Alemania cuando Alemania estaba pobre después de la Primera Guerra Mundial, cuando el comunismo estaba a punto de conquistar Alemania, cuando no había trabajo, y surgió un hombre que fue elegido democráticamente, Adolfo Hitler, y entonces sacó a los comunistas de Alemania, creó la Volkswagen, el Porsche, Fernando Porsche, y comenzó a restituir la sociedad. Y los alemanes, 85 millones de alemanes, levantaron la mano y gritaron: Heil Hitler. Y detrás de las cortinas, Hitler estaba asesinando a más de 6 millones de seres humanos. Al acabar la guerra, los mismos alemanes nunca supieron el monstruo que tenían como dictador. Y el anticristo surgirá con las mismas características. Como un pacificador, resolverá la crisis de Grecia ahorita, que está a punto de ser sacada de la eurozona, que le debe 1,5 billones de euros al Fondo Monetario Internacional. Va a sacar de la pobreza a Portugal, a Italia, a España. Va a restituir la paz en el Medio Oriente, y el mundo va a levantar sus manos. Y los musulmanes, cuando el anticristo surja, el Islam, como dijo el expresidente de Irán, Ahmadinejad, en las Naciones Unidas, está a punto de surgir el Mahdi. Y cuando es el Mesías que los musulmanes esperan, cuando el anticristo surja, para los musulmanes es el Mesías que esperan ellos. Y estamos en ese punto exacto de la historia bíblica. Para que despiertes ya, te arrepientas de tus pecados y tomes a Dios en serio. Porque muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, hice milagros, hablé lenguas, profeticé. Mateo 7, y dirá Dios: nunca te conocí. El cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Él viene a buscar fruto en nosotros. Y todo ese evangelio que se predica ahorita de peace and love, y el campeón que traes dentro, y todo te va a ir bien, y por aquí por allá,
es un evangelio que está desapareciendo. El mensaje ahorita es el profético. Arrepiéntanse porque vienen los juicios de Dios sobre el mundo. Y han comenzado ya a caer. Y es el tiempo que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, que salve tu matrimonio, que salve a tus hijos, que salve a tus padres, que salve a tus amistades que más quieres, que te enfrentes con valor al mundo y vayas en contra de lo que el mundo viene ahorita. Deben ser como los salmones que nadamos en contra de la corriente, los cristianos. Y que la corriente, no te dejes arrastrar por la corriente, por la inmoralidad, y porque todos fornican, y porque todos adulterian, y porque todos ven pornografía. Pues yo no soy como esos, yo voy en contra de eso, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Dice Daniel 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego. Esta palabra oración, hay varias palabras en el hebreo para orar. Y la palabra que se usa aquí en el hebreo es muy interesante porque es la palabra tepilá, con T de tío y P de papá. Tepilá, que significa intercesión. Hay la oración de petición, la oración de alabanza, la oración de confesión de pecados y la oración de intercesión, donde te pones en la brecha y te pones a orar por tus hijos todos los días, te pones a orar por tu matrimonio, por tu esposa, por los pastores. Siempre, escuchen, siempre que un cristiano en su tiempo de oración le dedica 3 o 4 o 5 o 10 minutos a orar por otras personas, no se imaginan cómo los bendice Dios. Porque te estás despegando de ti mismo y de tus intereses y estás pensando en otras personas. Esto lo encontramos claramente en el libro de Job. Al acabar el libro de Job, Dios le dice a estas personas, a los filósofos que acusaban a Job de que por sus pecados le había venido este juicio de Dios, les dice Dios, Job va a orar por ustedes y perdonaré sus pecados. Y cuando Job ora por sus amigos, Dios le da 7 veces más a Job de lo que tenía antes. Lo único que no le repuso fue a la señora. Ese fue ahora sí que su espina, ¿verdad? Job hubiera dicho todo, ¿no? Padre, te llevaste todo, ¿por qué no te la llevaste también a ella? Y le contesta a Dios, porque ella formaba parte de mis planes y ella era mi instrumento para trabajar más en tu paciencia, cabezón. Así que siempre que tengas una persona que te lleva a la contra y que está duro y duro y duro y duro como cuchillito, ¿verdad? Dios tiene un propósito para ellos. Dios está forjando en nosotros la paciencia para aguantarnos. Por eso en la iglesia hay de vainilla, de fresa, de zapote, de mamey. Hay hermanos que te ven con la cara chueca, hay otros que hablan mal de ti, etcétera, etcétera. Pero todo forma parte de nuestra formación del carácter. Entonces Daniel vuelve su rostro a Dios al descubrir que está a punto de cumplirse el regreso de todos ellos a la amada Jerusalén. Y entonces vuelve Dios, dice mi rostro a Dios. Aquí el nombre de Jehová es el mismo nombre, esto es interesante también, con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3, del 13 al 15, que es la palabra jajá o yahá, porque en el hebreo no hay vocales. Entonces, esto es interesante porque cuando Dios se revela a Moisés, viene el verbo Javá, H-A-B chica, A-H, Javá, que significa ser, nada más ser. Y en el tetragramatón, se llama tetragramatón, tetra es de 4 cosas. Ahora viene la tetra de las lunas rojas. Fueron 4 lunas rojas en el 14 y ahora vienen 4 lunas rojas que ya fueron en abril y vienen 2 lunas más ahora en septiembre, que siempre están asociadas con problemas en Israel y el Medio Oriente graves. Y en 500 años ha habido solamente 4 tétradas. En 1482
cuando los judíos fueron expulsados de España. En 1948, cuando los judíos regresaron a Israel y los atacaron los árabes. 1967, la guerra de los 6 días, que los volvieron a atacar los árabes. Y la próxima es en el 2015, en septiembre de este año. En septiembre de este año. Por eso se llama tétradas, porque son 4. Entonces, cuando hablamos del tetragramatón, son las 4 consonantes que forman el nombre de Dios, que es la palabra Ehyeh, Asher, Ehyeh, que significa el que existe en sí mismo. ¿Qué nombre le podríamos poner a Dios? ¿Pancho? ¿Manuel? ¿Abraham? ¿Jacob? No habría ningún nombre que describiera quién es Dios. Entonces, cuando Moisés le dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué le digo a mi pueblo? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. O sea, para mí, ¿qué estaba diciendo Dios? Para mí no hay pasado, para mí no hay presente, para mí no hay futuro. Yo estoy en otra dimensión, Moisés, que ahorita no vas a entender, se lo voy a explicar. Le dijo Dios a Moisés, cuando vengan los apóstoles cientos de siglos después y expliquen Apocalipsis, vamos a entender un poco más la inmensidad de los pensamientos y los caminos de Dios. Vamos a entender que Él es un Dios fuera de nuestras 4 dimensiones y que Él no está limitado a nuestras dimensiones. Y que para poder entenderlo necesitamos que Él entre a nosotros en la persona del Espíritu Santo y que Él nos comience a enseñar en la Biblia sus pensamientos y sus caminos. Aquellos que viven cerca de Él. Y este es el tiempo de todos los que viven cerca de Dios, que Dios los va a iluminar y les va a mostrar el camino que tu familia debe tomar, tu trabajo, las decisiones que tienes que tomar, si tienes que comprar esto o no tienes que comprar aquello, si te casas o no te casas, si te casas bien o te casas mal, si haces ese negocio o no haces ese negocio. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón para no perder la brújula. Muy bien, veamos lo primero que hace Daniel en el versículo 4 en adelante. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Fue lo primero, nótenlo ustedes, lo primero que hace David al acercarse a Dios es confesar los pecados. Y en este caso, él se pone en la brecha como intercesor por los pecados de Israel. Él confiesa 5 pecados del versículo del 5 al 8, que son la rebelión, el rechazo a su palabra, versículo 5, no quisieron oír a sus profetas, versículo 6, fueron infieles a Dios, versículo 7, y los pecados de nosotros son siempre directamente contra Dios. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con la confesión de pecados. Dice el versículo 5, entonces, versículo 4, oré a Dios e hice confesión. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando oramos y nos acercamos a Dios, ya sea para que le sane a tu hija, para que te sane a tu matrimonio, para que te ayude, para que te dé un trabajo, para que te abra la puerta aquí, para que te haga la puerta allá, lo primero que tenemos que entender es que esa entidad a la cual nos acercamos, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, es un Dios santo. Y Él ama esa santidad. Cuando esa convicción está en tu vida y entiendes esta verdad, al acercarte a Dios en la oración, no te acercas así, Señor, por favor, ay, pastor, ayúdeme, ay, ya no puedo con mi vida. Lo primero que tienes que entender es que todo aquello que descompone nuestra vida, todo aquello que descompone nuestra salud psíquica o mental, todo aquello que nos causa problemas en la vida, siempre tendrá una raíz: el pecado. El pecado. Entonces, es muy difícil muchas veces reconocer nuestros propios pecados. Yo lo reconozco. Es lo que dice el Salmo 19 de David. ¿Quién reconocerá sus propios pecados? Y le pide a Dios, líbrame de los que me son
ocultos. Todos nosotros de alguna manera tenemos algo que nosotros no podemos ver. Y esta es la razón de nuestra esposa, de nuestro esposo, muchas veces de nuestros propios hijos o de amigos que nos aman lo suficiente y lo entrañablemente que no tienen temor de decirnos las cosas que ven mal de nuestra vida o aquellas cosas que nos pueden ayudar. El otro día una persona me decía, oiga pastor, es que me da miedo decirle a usted lo que pasó. Le digo, mira, si tú sabes algo que sea en contra del reino de Dios o en contra de la iglesia, o conoces a alguien que está hablando contra un líder, o conoces a alguien que se robó algo de la iglesia y tú no lo confiesas o se lo dices al pastor o a la persona responsable, dicen en mi tierra, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Te haces cómplice porque en lugar de que esa persona creas que es un chismoso, lo estás ayudando a impedir que él siga viviendo irresponsablemente. Pero si tú no lo detienes y tú no delatas el pecado, te haces irresponsable igual que esa persona. Entonces, en lugar de que tú creas que amas a esa persona, la odias, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y heridas son fieles las de los que te aman. Y más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Entonces tenemos que despejarnos de esas tonterías. Es que no quiero ser chismoso, no es chisme. Al contrario, se necesita esa información para ayudar a esa persona a levantarse, para ponerle un alto a esa persona. Porque si no se le detiene ahorita, va a seguir defraudando, va a seguir robando, va a seguir blasfemando, va a seguir, etcétera, etcétera. Y se tiene que detener eso por el amor de Dios, por el amor que Dios tiene. Necesitamos hacer eso. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que esconde sus pecados, no prosperará. ¿Saben ustedes que la maldición no viene sin causa? Dicen Proverbios. Y cuando tú pecas y el pecado tú no lo sacas y no le dices a Dios, Señor, fui a la playa y a esa muchacha en bikini, no me le quedé mirando, la filmé con mi iPhone. Tengo 3 o 4 días o 5 días, ¿verdad? Que no le quito los ojos y no dejo de pensar en mi secretaria. Tengo 4 días o una semana que las caricias entre mi novio y yo se han sobrepasado. Y estamos abrazándonos y acariciándonos inapropiada y pecaminosamente. Señor, tengo 3 o 4 días o una semana que no le pido perdón a mi esposa de mi soberbia y de mi orgullo de lo que le hice. Tengo mucho tiempo que he sido una rebelde contra mi esposo y lo he puesto en mal y he hablado mal, lo he tijereteado en frente de otras personas y no le he pedido perdón. Todas estas situaciones, cuando venimos a orar, no son escuchadas y oramos y rebotan nuestras oraciones como en un cielo de bronce. Suben las oraciones y rebotan, no traspasan ni llegan al trono de la misericordia y la santidad de Dios. Porque hay algo en tu corazón que tienes que sacar y decírselo a Dios. No prosperarás. Y esta palabra prosperar significa no avanzas ni tienes éxito en la vida. ¿Qué es prosperar? Avanzar. ¿Qué es lo contrario? Vas a quedarte detenido, vas a emprender negocios o vas a hacer aquello y vas a fracasar y a fracasar llevas 3, 4 años que no haces nada, que no se te abren las puertas y no entiendes que hay como una barrera que se te ha atravesado y que te impide que avances. Se llama en la Biblia maldiciones. Maldiciones. Y Dios nos quitó la maldición, dice en Gálatas 3, de la ley. Porque maldito el que no cumpla las cosas de la ley. Pero las maldiciones son cosas que se interrumpen o se obstaculizan nuestro desarrollo cristiano. Y la causa de la maldición no viene sin causa, viene porque el pecado en tu corazón no lo has sacado. No has pedido perdón, tienes una deuda que no has pagado hace 2 o 3 años, ni siquiera has ido con el hermano. Mira, aunque sea 50 pesitos, te debo 1,000,000.
no tengo trabajo, pero te voy a dar aunque sea 25 pesos a la semana, pero quiero demostrar que te quiero pagar y mientras yo más me prospere Dios, más te voy a pagar. Pero si te haces el pato, como decimos en México, y te haces el tonto y no pagas tus deudas y crees que con eso vas a prosperar, se te van a cerrar todas las puertas el mes que entra dentro de 6 meses. Y escúchame, y si no se te cierran las puertas y prosperas, esa prosperidad se convierte en maldición para tu vida. Entonces hay mucha gente, ¿verdad? Que no, ya prosperé, ya tengo este negocio y se convierte esa misma éxito en los negocios y ese dinero se convierte en tu contra, se convierte como en un monstruo donde triunfaste en los negocios y triunfaste en esto y en los deportes y eres el mejor futbolista, el mejor cantante y la mejor artista y el mejor político, pero lo que vale la pena que es tu familia y las bendiciones más grandes de Dios y la paz y la felicidad que no tienen precio, lo pierdes por un plato de lentejas. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera visto yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y en 1 Timoteo 5, en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5, 24 al 25, dice así: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas, o sea, se dan a conocer las buenas obras, y las que no son de esta manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Tú has pecado y sabes una cosa, dice Dios, te doy una oportunidad, te voy a dar un chance que te pongas de acuerdo conmigo. Porque la palabra confesión o malajeo en el griego significa ponerte de acuerdo con alguien de algo que hiciste. Entonces, cuando tú encuentras una pluma en la iglesia y la levantas y le dices, vénganos a tu reino, y te la guardas en el saco, eso es robo a los ojos de Dios. Pero cuando esa pluma tú te la encuentras en la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Vas con el pastor, me encontré esta cartera, me encontré esta pluma, te estás poniendo de acuerdo y le estás llamando a guardarte en la bolsa. ¿Estás de acuerdo con Dios de que eso se llama robo? Y puede ser un palillo de dientes, puede ser una pulsera, puede ser, no importa la cantidad, es la acción lo que Dios ve, es robo. Y cuando devuelves eso, es cuando le dices a Dios, Señor, me pongo de acuerdo contigo, porque tú a esto le llamas robo y yo le llamo robo, y por eso no puedo guardar ni traer la maldición. Al guardármela, traigo la maldición a mi vida. Como lo hizo Acán en Josué capítulo 7, que se guardó un manto babilónico y la maldición vino sobre su casa, hasta que sacara el pecado de su casa. Tú traes a tu casa pornografía y la ves escondidas y se te olvida que tienes hijos y que tienes una esposa. Y esa maldición que traes con la pornografía a tu casa, se mete a tu casa y es un hoyo espiritual que le abres a los demonios. Y los demonios, como las culebras, están buscando un hoyo para meterse y minar y hacer perpetuar, ¿verdad? Aquello en lo que quieren destruirte moralmente. Y entran los demonios y a los primeros que atacan son a tus hijos. Son a nuestros hijos, a los primeros que ataca Satanás. Y cuando viene esta infiltración demoníaca a tu vida, ¿por qué es? Porque creíste que Dios no ve, perdiste el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia de que Dios me ve las 24 horas. Muchas veces tú haces lo que haces porque crees que Dios no te ve. Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando nadie te ve. ¿Me entendiste? José, en Génesis 37, con la señora, la leona de Tlanepantla, véngase mi nene, aquí chéncheche, aquí le voy a contar un cuento de Bambi. Siéntese aquí mis piernitas, mi pepino, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Las señoras grandes andan buscando chamaquitos, ya volvió el mismo espíritu, ¿verdad? De seducción. Señoras ya grandes de que llevan 15, 20 años y andan buscando chamaquitos porque ahora ese espíritu ha regresado otra vez al mundo y a la sociedad. Y José le dijo, ¿verdad? No había nadie, no había cámaras, no había Polaroid,
no había ninguna tecnología de la que hay ahorita, y rehusó José acostarse con esta señora, aunque nadie los veía, porque él dijo, temo a Dios. Y Dios nos prueba, quiero decirles que Dios nos prueba. Cuando llegas a ese hotel y viajas y nadie te ve, ¿qué películas rentas? ¿Qué películas ves? Nadie está contigo. Tu esposa está lejos, tus hijos también. ¿Qué coqueteos haces con tu secretario, con mujeres, cuando nadie te ve? Yo conozco hombres casados que se acercan a una muchacha y le dicen, qué guapa estás. Estás como quieres. Digo, ni siquiera a tu esposa le dices eso. Y esas palabras implican adulterio espiritual. Porque no tiene un hombre casado por qué alabar ni decirle a ninguna mujer, sobre todo joven, qué guapa estás o estás como quieres. Porque estás humillando a tu esposa y los demonios te dicen, alabío, alabao, alabim bomba. En segundo lugar, en el versículo 5, encontramos de Daniel capítulo 9, el rechazo a su palabra. Dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esta es la forma como comienza la apostasía, cuando comenzamos a alejarnos de este libro. No levantes la mano. Si tú ahorita te sientes desanimado, sin fuerzas, decepcionado, desilusionada, cansado, sin ganas ya de luchar por nada, tiene una raíz. Te has separado del Señor. Separarte de la Biblia es separarte de Dios. Dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Cristo es la palabra es Cristo. La palabra y Cristo es lo mismo. Él se hizo carne, la palabra se hizo carne. Entonces, cuando tenemos comunión con la Biblia, tenemos comunión con Cristo. Y el momento en que dejas la Biblia 2 o 3 días, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Señor, en estos 3 días no te he necesitado para nada, ni tu consejo. Yo no creo que al estar en contacto con tu palabra me des fuerzas, ni me animes, ni me levantes como las águilas y me des nuevas fuerzas para que corra y no me canse. Por eso, Señor, en estos 3 días dependo de mí. Yo soy sabio, yo he tomado decisiones en estos 3 días sin consultarte porque no te necesito. Eso es lo que, aunque no lo digas verbalmente, es el mensaje que envías al cielo. Entonces, separarnos de la Biblia y de la comunión con Dios es separarnos del poder de Dios. Y esto se llama soberbia. Muchas veces creemos que la soberbia solamente hace andar con la cara alzada, ¿verdad? Y ver hacia la gente de arriba para abajo. Eso no es la soberbia. La soberbia es creer que puedes vivir independientemente de Dios. ¿Quién es una persona humilde? No es una persona que, pues sí, mi hermanito, mucho gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso no es ser manso, es ser menso. Es una humildad falsa. Es la humildad de la religión que siempre se propagó, que esa era la humildad. Andar en guaraches con camisa rota, vivir en la montaña, aislado de todos. Esa humildad no existe en la Biblia. La humildad es reconocer nuestra dependencia. Apúntalo diario con Dios. Esa es la persona humilde, la que sabe que separado de Él nada puede alcanzar. Veamos 2 pasajes, uno en Jeremías capítulo 2. Antes de Daniel está Jeremías capítulo 2. Y veamos qué fue el problema de Israel. Jeremías 2, versículo 13 y 19. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Vean la acusación de Dios contra Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, hay un pozo de agua que si tú todos los días llegas a beber de esa agua que es Cristo, no tienes sed. Sacia tu sed.
Y teniendo un pozo de agua junto a nosotros que quiere refrescarnos diario y bañarnos diario y limpiarnos de agua, con esa agua que representa la palabra de Dios, dejamos ese pozo de agua y vamos y hacemos nosotros nuestro propio pozo. Pozos que están vacíos. Y hago un pozo con mi compadre. No, mi compadre es que me va a ayudar. No, el diputado es el que me va a ayudar. Y cavo otra cisterna, no, ahora que tenga el empleo, ya estoy muy ocupado para buscar a Dios. Y comienzo a hacer pozos y comienzo a buscar en lugares que no son Dios, mi fortaleza, mi dirección, mi consuelo, mi esperanza, mi seguridad. Y Dios está tristísimo desde el cielo buscándote. Tienes la mesa servida y vas y compras churrumais y papas fritas. Comida chatarra que no te aprovecha. Eso es lo que significa. Me dejaron a mí fuente de agua viva y fueron a hacer hoyos, pozos que no tienen absolutamente nada de agua. Dice el versículo 19 del mismo capítulo: tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado la Biblia. Lo podríamos traducir: el haber dejado de tener comunión con Dios y faltar a mi temor, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta misma situación que Israel atravesó